¿sí? ¿Qué era la Biblia? Pero según lo que nos contó Carlos la semana pasada, dentro de la armadura de Dios, ¿qué era la Biblia? Ah, bueno, la espada del Espíritu, ¿verdad? Estábamos aprendiendo que hay una vestidura en el mundo espiritual que yo tengo que decidir ponerme cada día. Quizá hoy en día nos suena un poco raro esto de la armadura, pero en la época que fue escrita esta palabra, la armadura de Dios se entendía porque los romanos llevaban ese tipo de armadura. Y David, si me lo proyectas, por favor. Veis aquí un ejemplo de una armadura romana, ¿veis? Llevaban casco, coraza, por eso la palabra nos enseña la coraza de justicia, la espada del Espíritu, el apresto del Evangelio de la paz, el escudo de la fe. Y hay algo que no está aquí, pero que es también parte de la armadura. ¿Qué será? No está escrito, sí está escrito en Efesios, pero aquí no aparece. ¿Cómo termina Efesios 6 cuando habla de la armadura de Dios? Esto no tiene ninguna validez si nosotros no lo usamos en oración, ¿vale? Y de eso es de lo que yo quiero hablar hoy. ¿Por qué? Porque es muy bonito saber cosas de la Biblia, pero de lo que se trata es de vivirlo, ¿verdad? Y de ponerlo en práctica, porque Dios está buscando hacedores, no oidores. Oidores hay muchos, muchísimos. Oidores de la palabra de Dios que conozcan, bueno, pero hacedores, eso ya es otra cosa, eso ya es más difícil encontrarlos, los hacedores de la palabra. Entonces, solo quiero detenerme un momento en aclarar por qué dirá la Biblia el yelmo. ¿Qué es yelmo? Casco. ¿Por qué dirá la Biblia el yelmo de la salvación? Porque yo tengo que tener presente todos los días de mi vida, en mi mente, tengo que tener presente la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y es una salvación que es en esperanza. ¿Por qué? Porque yo todavía no disfruto de la gloria de Dios. Yo todavía, en Primera de Tesalonicenses 5:8, nos habla también, dice que nos tenemos que vestir con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Por qué? Porque yo todavía no he recibido el cuerpo glorioso que tendré en la eternidad. Yo todavía no estoy viendo la gloria de Dios y es una esperanza, aunque soy salva, hay cosas de mi salvación que yo aún no disfruto completamente. Por eso es una esperanza, pero cada día yo tengo que recordarle a mi mente y a mi corazón la salvación tan grande, porque este es el punto de partida de la vida cristiana. ¿La salvación es un regalo o un premio? ¿Quién dijo premio? Un regalo. ¿Por qué? Porque si es un premio es algo que tú has hecho algo y que tú mereces. Y la salvación es algo que no tiene nada que ver contigo. Es más, es a pesar de nosotros. Es un regalo gratuito que solamente por creer en Jesús y en su sacrificio Dios nos lo da. Entonces, este es el punto de partida. No puedes pensar que la salvación se pierde por pecar. El hijo pródigo no perdió la herencia, ¿verdad? ¿A que no? Volvió y siguió siendo hijo. Porque hay gente que tiene miedo a pecar por perder la salvación y ese es un engaño. La salvación no se puede perder si la tienes. Cuidado, si estás en Cristo. Porque hay gente que parece que está en Cristo pero no lo está. Pero si tú te has arrepentido de tus pecados y has aceptado a Jesús como tu único camino al Padre, tú no tengas temor. Nada ni nadie te puede separar del amor de Dios. Amén. Pero hoy yo quiero centrarme en la oración que nos habla Efesios al final como parte de la oración. El Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo quiero hablar hoy de la oración verdadera, de la oración genuina, de la oración que se requiere en los tiempos que estamos viviendo. Pablo le dijo a Timoteo que en los últimos tiempos enfrentaríamos tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos que van a requerir un tipo de oración muy específica. Para el que lo quiere luego buscar, está en 2 de Timoteo
segunda de Timoteo 3:1. Y yo quiero que sepáis que yo voy a hablar de la oración en el Espíritu, pero quiero empezar dando una visión. Yo lo que he orado es que tú salgas de aquí hoy, cuando salgas de este lugar, te vayas a orar a tu casa, de las ganas que te den de orar. Que tú salgas de aquí activado a decir, Señor, pero es que me he despistado, yo necesito pasar tiempo contigo. Eso es lo que yo he orado. Que esta iglesia, que creo que hemos bajado en oración, que creo que nos hemos dormido como las vírgenes aquellas que se durmieron. ¿Os acordáis la parábola de las vírgenes? Que la mitad se durmió, cabeceó, dejó de velar, dejó de orar. Y para los últimos tiempos el Señor necesita una iglesia que vele y que ore. Y creo que como iglesia hemos cabeceado y hemos bajado la oración. Y entonces también dice Pablo en Hebreos que a veces somos tardos para oír. Quien lo quiera buscar está en Hebreos 5, 11, 12. Somos lentos. ¿Por qué? Porque todos aquí sabemos que la oración es una fuente de poder. Sabemos que la Biblia nos anima a orar. Sabemos que la oración es cantidad de cosas, pero no lo hacemos. Somos tardos para oír. Y nos acostumbramos a oír mucho, pero a hacer poco. Entonces yo lo que más bien quisiera hoy es que tú te comprometieras con Dios a que todo lo que Dios te permita saber, tú lo pongas en práctica. A veces digo, yo no quiero saber más, ¿sabes por qué? Porque es mayor responsabilidad. Porque al que mucho se le da, mucho se le va a pedir. Y si Dios me permite saber mucho de Él, ya yo tengo la responsabilidad de ponerlo en práctica. Porque Dios está buscando hacedores de la palabra. Y yo le decía, Señor, pero hemos oído tanto sobre la oración, hemos entendido, hemos conocido, pero ¿por qué no oramos más? Y el Señor me daba 4 razones, habrá más, estas son las que a mí Dios me ha dado. La primera es la falta de fe. Porque creer en Dios no es creer en Dios, es creer a lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Y qué pasa? Que oramos un mes por algo y no funciona y nos desanimamos y entonces ya no oramos y entonces, pero es que no. Y nos cuesta conectarnos con Dios. Porque yo te digo una cosa, la esencia de la vida cristiana consiste en el tiempo que tú y yo pasamos con Dios. Y yo quiero recordarte que Jesús nos ha hecho una invitación personal a cada uno, que está en, se me perdió, está en Mateo, sé que está en Mateo 6, cuando Él dice, Mateo 6:6, estamos invitados a tener intimidad, cuando Jesús dice, y tú cuando ores, o sea, Él da por sentado que vamos a orar, tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que está en lo secreto, te recompensará en público. Esta es una invitación que el propio Jesucristo nos hizo a estar con el Padre. Es decir, la vida cristiana, la base, la esencia de la vida cristiana, consiste en estar con Dios. No vale venir a la iglesia los domingos. No vale ir a una célula. Tú necesitas desarrollar una vida de intimidad con Dios, conocer a Dios a solas, oír a Dios, porque es que la oración tiene 2 vías. Yo hablo a Dios, pero Dios me habla. Y esa es la parte que a veces nos conformamos con ser religiosos, con estar llenos de actividades en la iglesia. Voy a una célula, voy el viernes a la vigilia, el viernes aún por lo menos es orar y orar. Voy el domingo, pero ¿qué pasa con nuestra vida diaria con Dios? Y el Señor me decía, falta fe. Recibimos una palabra, pero no la retenemos. Es que la palabra hay que retenerla. Queridos, es que no es casarse, es mantener el matrimonio. Es que no es empezar la vida cristiana, es mantener la vida cristiana hasta el fin. Porque aquí el objetivo es llegar a la meta, no es caminar unos años con Dios y luego me aparto. Es llegar a la meta, y para llegar a la meta es necesario una comunión y una intimidad con Dios. Entonces, muchas veces nos cuesta esperar, muchas veces, ¿sabéis por qué a veces no nos conectamos con Dios? Porque estamos conectados con otra cosa. Si yo estoy conectada con el mundo, es muy difícil que yo me conecte con Dios. Yo me tengo que desconectar del mundo. Si yo paso más tiempo viendo la televisión que orando, a mí me va a costar mucho orar. Me van a venir distractores, tengo ruidos en mi cabeza, que ahora viene la serie que me gusta, que ahora... Entonces, si a mí me cuesta conectarme con Dios, yo tengo que ser sincera y decirle, Señor, ¿a qué estoy conectada yo? ¿A las redes sociales?
¿A qué estoy conectada yo? ¿A los amigos? No digo que no haya que tener amigos ni estar en las redes sociales. Digo que si eso ocupa un lugar demasiado importante en nuestras vidas, nos va a impedir conectarnos con Dios. Y es la falta de fe. Tenemos que retener. Todo es una cuestión de fe. Y a veces Dios no te responde que sí enseguida. O tú le dices que sí a tu hijo a todo, los que sois padres. Dios te puede responder sí, Dios te puede responder no, y Dios te puede responder espera. Y es en esa espera que muchas veces nos desesperamos. Nos cuesta ser pacientes. No va en la naturaleza humana. Somos impacientes. Y entonces oramos por una cosa y como no sale, como nosotros esperamos, entonces dejamos de orar. Ya no oro por mi familia, ya no oro por ese trabajo nuevo, ya no oro. ¿Por qué? Porque hemos perdido la fe. Y todo en la vida es una cuestión de fe. Segunda razón, por la rebeldía. Porque estamos en la vida cristiana, pero muchas veces nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Y hacer las cosas en nuestra manera es altamente peligroso, espiritualmente hablando. No tomamos en serio la palabra de Dios. Yo no sé, quizá tú has tenido padres que te decían una cosa y nunca te la cumplían. El otro día íbamos por la calle y había una madre que le decía al niño, si no, que vengas o te doy una bofetada, que vengas, y el niño no iba, pero nunca le dio la bofetada. Esas amenazas que hacen los padres. O te levantas y no lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Que llegamos a Dios, que es un papá, y creemos que Dios es igual. Creemos que, bueno, Dios dice las cosas en su palabra, pero que no va tan en serio, ¿no? Como que, bueno, sí, hay que orar, pero bueno, cuidado con esos pensamientos. Hombre, Natalia, no seamos tan exagerados, tampoco hay que orar tanto, ¿no? Ay, pero qué pesados con la oración. Cuidado, porque eso no viene sino del infierno. Eso de, pero no hace falta tanto. Bueno, pero no. Porque la Biblia nos insiste mucho que hay que orar sin cesar, que hay que orar siempre, en todo tiempo. Entonces, ¿para qué nos inventamos otra cosa? Y muchas veces lo que nos pasa es que nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Oramos 10 minutos en el día y creemos que ya oramos. Eso es lo más peligroso, la tibieza en la vida cristiana. Porque el Señor lo dijo, prefiero que seas frío o caliente, pero a los tibios los vomitaré de mi boca. A los que a medias hacen las cosas, que no están ni aquí ni allá, oran 5 minutos, pero no oran, y entonces lo hacemos a nuestra manera. Cuidado con esa rebeldía que se nos cuela, que aparentemente pero yo tengo derecho a descansar. Hoy domingo, con este día tan bueno que hace, ¿no? Pues me voy mejor a la playa. Esos pensamientos que a veces tenemos que son contrarios a la palabra de Dios, de autocomplacencia. La tercera razón por la que creo que no oramos es porque nuestro enemigo, que es Satanás, conoce que es una fuente de poder impresionante la oración. Y por eso él va a tratar de impedirlo. Cuando tú te pones a orar, cuesta. Te vienen pensamientos, suena el teléfono, entran tus hijos. Yo a veces en casa ya no sé a qué hora orar, en la madrugada, porque es que orar en mi casa es como, entran todos al salón, digo, a ver, estamos orando. O sea, es como, ya tengo que orar a las 3, a las 4, porque es bastante difícil encontrar la intimidad, ¿no? Con todos los que somos, pero muchas veces nosotros le hemos bajado importancia y el enemigo nos ha engañado. No hace falta orar tanto. Nos vienen distractores y no luchamos. ¡Ay, la lavadora, que no puse la lavadora! ¡Ay, la comida! ¡Ay, que no llamé a fulana! ¡Ay, que es el cumpleaños de mi madre! ¡Ay! Y dejamos de orar o nos levantamos por la mañana las mujeres. Sí, ahora voy a orar, pero espera que dejo la cama hecha, pongo la lavadora, espero que llevo al niño al colegio. Y se nos pasa el día y no hemos orado. Porque luego vienen los niños del colegio, porque hay que hacer la comida, ¿sí o no? Porque la oración la tenemos que tener en el número 1. Y la cuarta razón por la que nosotros no oramos es porque hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Y tenemos que estar dispuestos a renunciar al sistema de este mundo, que todo el tiempo nos mete por los ojos la autocomplacencia, haz solo lo que te apetece, todo sin compromiso. No es con Dios así. Por eso son pocas las personas que oran, porque yo os aseguro que hay que pagar un precio. Hay que pagar el precio de apagar el teléfono. Hay que pagar el precio de acostarse antes y madrugar. Hay que pagar el precio de dejar de ver tanta tele. Hay que pagar el precio, o sea, tú lo que no puedes es no renunciar a nada y querer tener una vida de oración impresionante. No.
Hay que estar dispuesto a renunciar. Y no es fácil, por eso somos pocos los que decidimos pagar el precio. Yo no tengo problema en reconocer que yo soy una persona que si yo no oro, yo no puedo. Yo soy totalmente consciente de mi debilidad, de mi inutilidad, de mi todo. Entonces yo admiro a la gente que ora poco y está bien. Admiro a la gente que con media hora al día de oración tiene buen carácter, es maja. Yo no puedo. Yo soy una persona de oración. Yo soy una persona que necesito orar. Yo oro por la mañana, oro al mediodía, oro por la noche. ¿Por qué? Porque soy consciente de mi debilidad. Y creo que a la larga puede ser una virtud. Porque si tú te crees muy fuerte y muy seguro de ti mismo, te va a llevar a orar poco. Porque tú todo lo puedes y todo lo sabes. Pero cuando tú eres consciente, eso te lleva a orar más. Y yo he aprendido que al final, a la larga, me ha sido una ventaja. ¿Por qué? Porque sepa o no sepa, pueda o no pueda, oro. Y yo he aprendido que hay que orar para todo. De hecho, si echamos un vistazo a la primera iglesia, ¿sabéis lo que dio a luz la primera iglesia? La oración. Vamos a hacer un recuento muy rapidito. Solo voy a nombrar los versículos, ¿vale? Porque mira, en Lucas 24:49, justo antes del Señor ascender a los cielos, cuando se estaba despidiendo de los discípulos, el Señor le da una instrucción muy clara. Lo que pasa es que hay que saber oír, porque a veces no oímos. Y el Señor, sorprendentemente, contra todo pronóstico, el Señor Jesús le dice a sus discípulos en Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué creéis que estaba diciendo el Señor cuando dice quedaos, esperad en Jerusalén? ¿Qué les estaba diciendo? No les dijo id a predicar el evangelio, no les dijo id a sanar a los enfermos. Les estaba diciendo quedaos orando hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y de hecho fue lo que pasó. Los discípulos que estaban en el Monte de los Olivos partieron hacia Jerusalén, dice camino de un día de reposo, y llegaron al aposento alto, eran como 120 personas, y dice que estaban unánimes, perseveraban con María, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús, los discípulos, y dice que estuvieron orando 10 días hasta que vino el derramamiento en el día de Pentecostés del Espíritu Santo. No es que es el Pentecostés porque vino el Espíritu Santo, ya celebraban el día de Pentecostés y Dios escogió ese día para que se derramara el Espíritu Santo. Entonces ellos tenéis que entender cómo estaban ellos, estaban deprimidos, estaban asustados, su líder se había ido, ellos no habían entendido muchas cosas de las que Jesús les había dicho, ellos eran conscientes de su debilidad. Por eso cuando los discípulos estaban con Jesús, los fariseos les decían que sus discípulos no ayunaban. Pero cuando el esposo les fue quitado, ahí es que empezaron a llorar, a ayunar, a orar, a clamar como nunca lo habían hecho. Y entonces dice que este pequeño grupo, en Hechos 1:14 podéis ver que dice que eran como 120, no lo vamos a leer, dice que ellos permanecían unánimes, orando, clamando, suplicando y rogando. Y fíjate lo que comenzó a suceder después de eso. El día que vino el Espíritu Santo con poder, Pedro se levantó, que se estaba levantando, por cierto, de una depresión después de haber negado a Jesús 3 veces. ¿Os acordáis que Pedro negó al Señor 3 veces, no? O sea, que eso para Pedro fue muy duro perdonarse a él mismo, porque el Señor le perdonó, pero luego toca perdonarte a ti mismo. Y Pedro dice que se levantó y predicó de tal manera que 3,000 personas ese día se convirtieron. ¡Wow! Esas personas, ¿sabes qué dijeron? Dijeron, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y Pedro les dijo, arrepentíos, convertíos, bautizaos. Un mensaje sencillo, pero lleno de la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque llevaban 10 días orando en la presencia de Dios. Y hay cosas que no se consigue por nuestra elocuencia humana, por nuestra fuerza o por nuestra capacidad. Solamente es la cantidad de Espíritu Santo que tú tienes. Tú puedes cogerte un material, aprendértelo doctrinalmente correcto y transmitirlo a otro y no pasar nada. ¿Por qué? Porque si tú no has pasado tiempo con Dios, si tú no tienes la presencia de Dios, Él es el único que puede convencer a otros. No es nuestra elocuencia humana o cualquier talento humano que podamos tener. Entonces, si seguimos avanzando, vemos cómo el pilar de esa iglesia fue la oración. Luego nos encontramos a Pedro y a Juan,
que dice que iban a la hora novena, que por cierto he descubierto que la hora novena en la Biblia es una hora de oración, que son las 3 de la tarde. Varias cosas sucedieron muy importantes a la hora novena. Mucha gente estaba orando a la hora novena. Pedro, Cornelio, lo vamos a ver. Entonces dice que a la hora novena Pedro y Juan iban, dice, normalmente al templo a la hora de la oración. O sea, la oración era el pilar de la iglesia. ¿Y qué pasó? Que había un cojo, todos recordáis la historia, ¿no? Y entonces le miraron, les pidió dinero y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y eso fue impresionante, ese cojo se levantó, se revolucionó toda la ciudad. Bueno, ahí hubo otra predicación, comenzaron las persecuciones. Y a mí me impresiona, porque una de las cosas que yo quiero que entendamos hoy es que no sabemos orar. Oramos a veces mal, por eso no nos funciona la oración. Y me impresiona cómo oraba la primera iglesia, porque cuando se empezaron a levantar las autoridades contra ellos, ellos no oraban como nosotros a veces hacemos, Señor, quítame los problemas, quítame este enemigo. Señor, no, ellos decían, Señor, danos más denuedo. Señor, y mientras vienen sus amenazas y mientras vienen las dificultades y los problemas, llénanos más de tu poder, danos más denuedo. Y dice que el lugar donde estaban tembló. Ellos ponían todo el corazón en la oración, toda su fe, toda su vida. No les importaba no comer, no les importaba acostarse tarde. Ellos trabajaban, no penséis que esas 120 personas no trabajaban, tenían que ir a trabajar. Pero era tal el énfasis, el deseo que tenían por estar con Dios, que no les importaba nada. Y era una iglesia que oraba en todo tiempo. No importaba si estaban bien, si estaban mal. En Hechos 4:29 es donde nos cuenta cómo ellos oraban, por ejemplo. Hay que aprender a orar viendo cómo oraban estos hombres en la Biblia. A veces decimos, Señor, no sé orar. Pues cógete la Biblia y empieza a ver cómo oraban en el libro de Hechos, cómo Pablo ora por sus discípulos, por los colosenses, por los tesalonicenses, por los efesios. Esas son las oraciones que tenemos que aprender a hacer. Y entonces él le dice en el 29, dicen los discípulos, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Más valentía, denuedo es valentía, atrevimiento para hablar la palabra de Dios. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice, y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces era una iglesia que no se amedrentaba frente a las dificultades. Era una iglesia que oraba. Les iba bien, tenían victorias, oraban. Les iba mal, oraba. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos un problema? Yo lo voy a explicar lo que hacemos. O llamamos al líder, los buenos llaman al líder, los malos hacen otras cosas. Algunos se van a ahogar sus penas en alcohol, pero no saben que es que el alcohol sabe nadar. Las penas, saben nadar. Entonces no se pueden ahogar las penas en alcohol. Otros dejan de orar. Son los únicos cristianos, los únicos enfermos que no van al médico cuando están enfermos son los cristianos. ¿Por qué no vienes a la iglesia? Porque estoy mal. Ah, qué bueno, qué buena razón. ¿Por qué no vas a tu célula? No, es que estoy mal, cuando se me pase iré. ¿Y cómo se te va a pasar? ¿Fuera de la iglesia? ¿Se te va a pasar fuera de la iglesia? No, este es el hospital, aquí tenéis que venir cuando estáis mal. Aquí tenéis que venir a orar, a pedir oración, a pedir ayuda. Pero el orgullo no nos deja, porque llevamos tantos años de cristiano, o aún los líderes, nos cuesta pedir ayuda. ¿Qué creéis? ¿Que los líderes no pasamos crisis? ¿Creéis que no nos deprimimos nosotros? ¿Que no lloramos? ¿Que no tenemos crisis en la familia, en la iglesia? Muchas. Y a veces el orgullo no nos deja pedir ayuda. Y hemos de saber pedir ayuda. Nos necesitamos unos a otros. Somos débiles, es que lo tenemos que reconocer. Cualquier cosa buena que podamos ver en nosotros es la gloria de Dios. No hay nada bueno en nosotros. Entonces, era una iglesia que oraba y que clamaba. Entonces, cuando tú tienes un problema y tú te dejas meter un gol, te deprimes, bajas tu persiana y duermes más de la cuenta, dejas de levantarte al devocional, dejas de ir a tu célula porque estás muy cansado, porque cuando dejas de orar te cansas más. Y entonces, ¿sabes qué hace? Viene el enemigo y derrama sobre ti un manto que se llama preocupación. Y no nos damos cuenta. Y se empieza a notar en nuestras palabras, en nuestras actitudes. Nos volvemos negativos.
empezamos a confesar derrota. Eso es lo que el diablo quiere, porque cuando tú confiesas derrota, le abres la puerta al enemigo para que le digas, entra, y le estás invitando. La queja avanza, se la avanza al diablo. Y entonces empezamos a quejarnos. Le empieza un manto de preocupación. ¿Y qué voy a hacer? Nos entra el temor, nos entra el miedo. ¿Y cómo voy a pagar el alquiler? ¿Y entonces qué voy a hacer? Y en vez de hacer lo que pedir ayuda, orar, ver las cosas con claridad en su presencia, ese manto de preocupación viene seguido de dos cosas principales, la exageración y la imaginación. Y entonces nuestros problemas se vuelven así de grandes y nuestro Dios se hace así de chiquito. Eso es lo que hace el diablo con nuestras vidas. Porque aquí ninguno estamos exentos de preocupaciones. Es más, las vamos a tener, dificultades, crisis, malas noticias en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Si es así. Entonces, cuando tú en ese momento no oras, no acudes a Dios para decir, Señor, ayúdame a ver las cosas en tu perspectiva, sucede eso. Viene la preocupación, viene la exageración, empiezas a ver el problema más grande de lo que es. Te montas tú solo una película, acabas derrotado y dices, es que no me funciona la oración, es que no me funciona la vida cristiana. No, es que no te has puesto en la perspectiva, en el lugar que Dios quiere que estés, para ver las cosas desde las alturas, desde su presencia. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. No es que la oración no funcione, es que no funcionamos nosotros. Creemos que oramos, pero vamos al trabajo y en 5 minutos hacemos una oración. Señor, bendíceme en este día, guíame, ayúdame. Eso no es orar, eso es hacerle cosquillas al diablo. El diablo se ríe de esas oraciones. Eso es para cuando uno está empezando, el primer día. Pero ya orar hay que apartar un tiempo específico para orar. ¿Por qué? Porque mira, si tú quieres saber cuál es tu número 1 en la vida, yo te lo digo ahora mismo, para que tú descubras y no te engañes cuál es tu número 1 en tu vida, tienes que mirar 2 cosas. ¿En qué inviertes más dinero y en qué inviertes más tiempo? Ese es tu número 1. Repito, para que tú descubras en tu vida cuál es tu número 1, tú tienes que mirar 2 cosas. Tu agenda, a lo que tú dedicas más tiempo, y segundo, tu dinero, en lo que tú inviertes más dinero. Ahí te vas a dar cuenta, tu número 1. Si vamos a... Me impresiona, por ejemplo, el rey David. El rey David era un hombre que, si tú lees en los Salmos, él pasó por situaciones muy difíciles, ¿no? Y él decía que, aunque sus enemigos eran más fuertes que él, y es que nuestros enemigos muchas veces son más fuertes que nosotros, dice, pero Señor, tú eres más fuerte que mis enemigos. ¡Wow! Esa es una oración impresionante. Tener claro que uno es débil, que mis enemigos me superan, pero Dios es más fuerte. En otra ocasión llegaron al campamento donde estaban y se habían llevado a los niños y a las mujeres y el pueblo estaba gimiendo y llorando. Y claro, le echaron la culpa al líder, como suele pasar. Cuando a veces nos va mal, la culpa la tiene nuestro líder. Y entonces el pueblo llegó y empezó a hablar de apedrear a David. Imagínate, le empezaron a echar la responsabilidad a David. Y el pueblo estaba ya movilizándose para apedrear a David. Y dice la Biblia que David se fortaleció en el Señor. Yo me imagino que David tuvo que buscar un lugar aparte para irse a orar, porque yo creo que yo hubiera salido corriendo. Si yo llego aquí y empezáis a decir que me vais a apedrear porque os han secuestrado los hijos, os han saqueado y me vais a echar la culpa, no, porque tú nos dijiste, porque tú no sé qué, yo creo que salgo corriendo. Pero David dice que se fortaleció en el Señor. Y la oración verdadera es la oración que te cambia el corazón en la presencia de Dios. Tú no sales igual después de haber estado con Dios. Tú no me puedes decir que después de orar 1 hora, 2 horas, 3 horas te levantas y estás igual. Es imposible. Es imposible, porque en la presencia de Dios hay cambios verdaderos que solamente en la presencia de Dios. Y hay cosas que no manejamos bien en la vida porque no oramos lo suficiente. Si nos vamos a Hechos 6:4, vemos cómo los líderes de aquella iglesia no perdieron el norte, porque ¿sabéis qué pasa cuando las iglesias crecen? Que hemos visto muchos casos de iglesias. Cuando la iglesia crece, los pastores pierden el norte, el ministerio, el grupo pastoral, porque tienen tanto trabajo, tienen que atender a tanta gente que ya no tienen tiempo para orar. Pero fíjate lo que le pasó a la primera iglesia. La primera iglesia empezó a crecer tanto que los griegos empezaron a murmurar de los hebreos que sus viudas no estaban bien atendidas. Y entonces dice la Biblia, ¿lo hemos puesto o no el versículo? En Hechos 6:4, sí. Que entonces dice que los apóstoles dijeron, bueno, vamos a orar para escoger a hombres que sean llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio para servir las mesas. No para predicar,
para servir las mesas, escogieron hombres llenos de buen testimonio, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Y dijeron ellos, porque no es justo que nosotros dejemos la oración y el ministerio de la palabra para servir las mesas. ¡Wow! Ellos no se movieron, las multitudes no le movieron el piso a los apóstoles. El glamour de la gente, cuando la gente te empieza a buscar, ¡ay, líder! ¡Ay! Uno no puedes olvidar que la primera ministración es al Señor. Al primero al que tú te debes es al Señor. Porque sabes que mucha gente lo da todo en un trabajo. Hay gente que lo da todo, hasta abandona a su familia por dar todo a una empresa que no le pagan horas extras, ¿qué tal? Es muy fácil darlo todo por una causa, pero la primera causa es el Señor. Nuestra primera ministración, por mucho trabajo que tengamos, si tú llegas un día y me dices, Natalia, es que en mi agenda no tengo tiempo de orar, te caíste con todo el equipo. En tu agenda siempre tiene que haber la prioridad. El tiempo con Dios tiene que ser sagrado. Es como si me dices, Natalia, en mi presupuesto no hay lugar para el diezmo. Te caíste con todo el equipo. Lo primero es el diezmo, después todo se acomoda, ¿vale? Porque esto es por fe. Entonces, era una iglesia que tenía bien clara la oración. Esteban murió orando. ¿Quién se acuerda de la historia de Esteban? Susana, las mujeres que fuimos, nos compartió muy bien cómo son los cielos abiertos sobre una persona. Creemos que los cielos abiertos es cuando te va todo bien. No, Esteban tenía los cielos abiertos sobre su vida y a los ojos de los hombres él era un fracasado. A los ojos de los hombres él era un pobre hombre que lo estaban apedreando, pero dice que él vio los cielos, él tenía los cielos abiertos, él estaba agradando al Padre, él estaba cumpliendo el propósito de Dios. ¿Y sabes qué hizo Esteban? En los últimos instantes de vida oró para perdonar a los que les estaban. Esto está en Hechos 7, 59-60, vamos a leerlo. En el 56 él exclamó, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y en el 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Impresionante. ¿Te crees que no le dolían las pedradas a Esteban? Pero él supo tener su mirada en el Señor hasta el último momento, no estimó su vida preciosa y él murió orando en todo tiempo, murió orando y perdonando y teniendo los cielos abiertos sobre su vida. Es el primer mártir de la iglesia, Esteban. Luego vemos el caso de Ananías y de Saulo, es impresionante. Fíjate lo importante que es que tú y yo oremos, que si nosotros no oramos hay conexiones que nunca se van a dar. Esto está en Hechos 9, solo lo voy a nombrar. ¿Sabéis que el Señor se le revela a Pablo? Pablo queda ciego por 3 días. Durante esos 3 días Pablo no come, Pablo está en ayuno, orando, y muy cerquita hay un cristianito aparentemente insignificante que se llama Ananías. Y cuando él está orando en una visión, el Señor le dice, Ananías, quiero que hagas esto, vayas y a Saulo le imponga. Y Ananías estaba, aquí. Ese, el que persigue a la iglesia, el que mata a los cristianos, que quieres que yo vaya y ore por él, Señor. ¿Qué te ha pasado? Y el Señor le dice, no, tranquilo, porque instrumento escogido me sé Impresionante. Pablo orando, Ananías orando. Y se produce una conexión tan grande. ¿Qué tal que Ananías ese día hubiera estado durmiendo porque estaba muy cansado? ¿Qué tal que ese día Ananías no hubiera hecho su devocional? ¿Qué hubiera hecho el Señor? Pues hubiera tenido que buscar a otro probablemente. Pero yo quiero que sea conmigo. Yo quiero llegar al cielo y cuando Dios me diga, buen sierva y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que Dios me diga, Natalia, todo lo que yo dije de ti ha sido. Y que no el Señor me diga, fuiste el 50% de lo que tenías que haber sido. Orabas poco, dormías mucho, no trabajaste tu carácter, no me creíste, te pusiste límites, No, yo quiero ser todo lo que Dios dijo. Entonces, porque Ananías y Saulo estaban en una conexión de oración, Dios movió de tal manera las piezas que de ahí surgió Pablo, y le tenemos que dar muchas gracias a Dios por Pablo, que es el mayor evangelista que ha dado la historia y que ha escrito casi todo el Nuevo Testamento. Más adelante vemos otra historia apasionante, Pedro y Cornelio en Hechos 10. Y ahí nos encontramos también a Pedro orando en la hora novena, las 3 de la tarde, os invito a orar a las 3 de la tarde en vez de ver las noticias. La hora novena estaba Pedro orando y ve un lienzo que desciende y el Señor le empieza a hablar. Pedro mata y come porque hasta aquel entonces el evangelio solo era predicado a los judíos.
porque para ellos eran inmundos los gentiles. Y Dios le da una instrucción y le dice, vas a ir a tal sitio, van a venir a por ti y les vas a... Y Pedro le dice, ¿pero qué dice, Señor? Porque en el tiempo de oración Dios no rompe los esquemas mentales. ¿Sabéis que tenemos muchos esquemas mentales rígidos, así, cuadrados? Y Dios, cuando tú te humillas a orar, empieza a romperlos. Y por otro lado estaba Cornelio, que no era judío, pero dice que era un varón temeroso de Dios, que siempre oraba a Dios y hacía muchas limosnas al pueblo judío. Y en esa conexión tan impresionante, Cornelio orando, Pedro orando, se abrió el evangelio a nosotros los gentiles. ¿Qué tal que ese día Cornelio no hubiera orado? O Pedro no hubiera orado. Ay, no, es que estoy cansado. Uy, no, es que tengo derecho a dormir. Es que ayer estuve pescando mucho y hoy me duele la espalda aquí. No, mejor duermo. Así muchas veces nos engaña a nosotros el diablo. No, la vigilia es que es tan tarde y luego, no volverme a casa en el metro y en el autobús. Y en aquella época no había ni metro ni autobús, a patita todo. Y muchas veces recorrían kilómetros y kilómetros para reunirse. Pero uno de los problemas de la iglesia de hoy en día es la comodidad. Por eso lloro, Señor, trae persecución, trae conflictos, problemas a la gente. Sí, a veces oro así, lo siento. ¿Por qué? Porque cuando os veo que todos va tan bien, no oráis. Pero cuando os tocan esto, el bolsillo, o los hijos, o la familia, o el cuerpo, ahí sí os veo, me encanta orar, ayunar, clamar, líder ore por mí, cuando hay oración que yo voy, ahí me encanta. ¿Por qué? Porque tristemente tenemos un corazón inconstante y que nos cuesta mantener una vida de oración. Y la primera iglesia, debido a la persecución que tuvo, fue una iglesia que el pilar del nacimiento de la iglesia fue la oración. Por eso está bien cuando nos llegan los problemas, porque eso nos va a sacar del nido, estamos en el nido. Y ya Pablo, la Biblia dice que en los últimos tiempos habría hombres que amarían más su vida que a Dios, amadores de sí mismos, hombres que aman a Dios pero que aman primero su comodidad. Y hoy hay una iglesia en general en España, y lo digo porque también hablo con otros pastores y todos llegamos a la misma conclusión, una iglesia muy acomodada, una iglesia que a veces cree que viniendo los domingos nos hace un favor a los pastores, o que yendo a la célula nos está haciendo un favor a nosotros, no, o que diezmando nos hace un favor a nosotros, no, el favor te lo haces tú mismo, obedeciendo a la palabra de Dios para que la bendición llegue a tu vida y juntos podamos ser parte del cuerpo de Cristo y lo que Dios quiere hoy. Pero me encanta la historia de Pedro y Cornelio, es impresionante. El Señor le dice, este hombre te va a hablar palabras por las cuales seréis salvos tú y tu casa. Y Cornelio reúne a su familia y llega Pedro, y Pedro empieza a predicar, y antes de que Pedro termine de predicar, llega el Espíritu Santo, se derrama, comienzan a hablar en otras lenguas, y los judíos que estaban con Pedro se quedan así. ¡Wow! ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo se derrame también sobre los gentiles? Y después de eso son bautizados en agua. Por aquellos que tienen conflicto de que primero el bautismo en agua, primero, Dios puede hacer como quiera, porque en este caso se derramó primero el Espíritu Santo y luego fueron bautizados en agua. Y eso fue porque había dos personas que a través de la oración se conectaron en el plan de Dios. Y muchas veces nosotros no vemos respuesta a nuestra oración porque no oramos bien. En Romanos 12:12 nos da una clave para la oración. Pablo nos da 3 consejos, dice que seamos gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque nuestra naturaleza es inconstante y oramos una semana y dejamos de orar. Y tenemos que ser constantes. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18 dice, orad sin cesar. Y sin cesar es sin cesar, en el buen tiempo, en el mal tiempo, cuando te levantas, cuando te acuestas. Lucas 21, 36 dice, velad y orad siempre. Ahora, yo quiero nombrar 2 errores muy importantes que nosotros cometemos a la hora de orar y que quizá por eso no vemos resultado. El primer error es no pedir. Santiago 4, vamos a ir a Santiago y vamos a ver un ejemplo muy bueno. Santiago 4, la parte última del versículo 2, dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Os acordáis la historia del hijo pródigo? El hijo menor
sabía pedir, le pidió la herencia a su padre y se largó para malgastarla. Pero cuando volvió y el padre le hizo toda la fiesta al hijo menor, porque volvía, el hijo grande, el hijo mayor, se puso mal, se enojó y le dijo: ¿por qué tú, viene mi hermano, le haces una fiesta, le haces todo eso? Dice, lo tenía aquí apuntado, dice: nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Y el padre le contesta: tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Era un hijo que estaba en la casa de Dios, como muchos de nosotros, pero vivía por debajo de sus derechos y de sus privilegios, porque no había entendido que él tenía toda la libertad de pedirle a su padre un cabrito para hacer una fiesta, simplemente no lo había pedido. Y a veces nosotros hablamos de la oración, pero no oramos. Sabemos de la oración, pero no oramos. ¿Y cuántas cosas nosotros, sí, voy a orar, pero no oramos? Nosotros en casa, cuando se nos pierde algo, siempre lo primero, ¿no? Ora, pregunta, y el Espíritu Santo, cuando se estropea algo, yo le digo a mi marido, porque él tiene muy buena intención, pero a veces no solo vale la intención, ¿no? Él se pone a hacerlo y lo quiere terminar pronto y no le importa, ¿no? Él de cualquier manera. Y yo, pues, me gustan las cosas como bien hechas, ¿no? Entonces yo, ¿has orado? Porque cuando no ora, o los agujeros en la pared quedan así, o cualquier cosa puede pasar, ¿no? Entonces, yo soy fan de la oración. Yo reconozco que yo oro para todo. Yo voy al médico y oro para hallar gracia delante del médico, para que me diga, para que Dios me hable a través del médico. Yo oro para buscar un sitio para aparcar. Yo soy muy pesada, mis hijos lo saben. No pasa nada, ya me conocen. Entonces, pero a mí me encanta. Mi hijo Marcos va a un examen y baja y dice: mamá, ora por mí. Me encanta y yo oro por él, ¿no? Entonces, él tiene fe en mi oración porque sabe que yo soy una mujer que ora, que yo le creo al Señor. Entonces, ya me he perdido. El hijo pródigo. Entonces, muchas veces no le pedimos porque tenemos este hijo que estaba en la casa de su padre con toda la abundancia que tenía su padre porque era rico, tenía mentalidad de pobreza, mentalidad de escasez, porque a veces yo os oigo por lo que os oigo y no creéis que Dios os puede dar. ¿Por qué no pedimos al Señor este año que nos lleve a Israel? Porque tenemos mentalidad de escasez y de pobreza, porque no queremos usar la fe. Porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Alguien me dice: no, es que yo quiero ir a mi país. Listo, primero lo de Dios, primero ora para ir a Israel y Dios te va a llevar a tu país. Pero no queremos creer, nos cuesta creer. Y a pesar de que veía la abundancia en su casa, no le pedía al Padre. Y a veces no le pedimos: ¿quieres comprarte unos zapatos? Ora, Espíritu Santo, guíame, este es el presupuesto que tengo. O Dios te da la provisión o Dios te da los zapatos. O Dios hace que encuentres un lugar barato que está de oferta para que te ajustes a tu provisión, o Dios te da la provisión, o Dios hace que alguien te lo regale. Pero Dios responde, pero a veces no pedimos. Hemos de aprender a pedirle al Padre. A veces hablamos mucho, nos quejamos mucho, que esta situación, que he ido al médico y no me han atendido bien, que la seguridad social, pero ¿has orado? ¿Has orado por este problema? Nos quejamos y nos quejamos, no pedimos. Y la segunda razón por la que no recibimos respuesta a nuestras oraciones es porque pedimos mal. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y muchas veces nuestras oraciones son con egoísmo, son en contra de la voluntad de Dios, son con espíritu de codicia y de avaricia, con nuestros planes personales sin contar con los planes de Dios. Y yo quiero que anotes esto, los que estáis anotando: la oración no es un medio para conseguir lo que yo quiero, más bien es un medio para conocer a Dios y descubrir lo que Él quiere. Repito, la oración no es un medio para conseguir lo que yo quiero, no es para manipular a Dios, sino más bien un medio para conocer a Dios y descubrir lo que Él quiere. Y esta semana en mi devocional yo estaba leyendo Colosenses y me impactó mucho una oración de Pablo. Por lo que os decía antes, a veces no sabemos, claro, si yo no me conecto a la voluntad de Dios, yo no voy a recibir respuesta a mi oración, porque aquí el punto es que se haga la voluntad de Dios en el cielo y en la tierra. Y si yo oro con un punto diferente al de Dios, quizá Dios no me va a responder que sí, yo me tengo que conectar primero con Dios. Y en Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10, Pablo, y deberíamos orar así, Pablo dice: por lo cual también nosotros,
desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces sí, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y hemos de aprender a orar para ser llenos del conocimiento de tu voluntad, porque tú puedes estar orando por algo y ser muy constante, pero estar orando en contra de la voluntad de Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aprender a alinearnos con la voluntad de Dios, para entonces sí orar de acuerdo. Claro, si mi hijo se empeña en una cosa y yo le digo que es otra, ¿qué va a pasar ahí? Nos tenemos que poner de acuerdo, ¿sí o no? Tú tienes que ponerte de acuerdo con Dios. Tienes que aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, no es un medio para manipular a Dios. A Dios no le da pena nuestras lágrimas, esas oraciones, ay Señor, tú sabes que yo. Nada, a Dios le conmueve la fe y la obediencia. La mano de Dios la mueve la fe y la obediencia, ¿vale? Entonces, volviendo a la armadura de Dios que veíamos en Efesios, hay otro versículo en la Biblia que nos habla de orar en el Espíritu, y es Judas 20. Judas 20 dice, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y en Efesios 6, que era como empezábamos, recordando la armadura de Dios, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y esta es la oración que yo quiero hablar, porque a veces no tenemos claro qué es orar en el Espíritu. Porque ¿se puede orar en la carne? Sí, se puede orar en la carne, se puede predicar en la carne, se puede evangelizar en la carne. Todo lo de Dios se puede imitar en la carne, porque de hecho el diablo lo hace. Y de hecho esas son las personas que dice la Biblia que cuando lleguen a su presencia, Él dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Señor, pero si yo hacía esto, si yo sané enfermos, si yo hice todo esto. Y el Señor, eso es gente de iglesia, ¿eh? Eso no es gente que está fuera de la iglesia, es gente de iglesia. Y el Señor le dirá, apartaos de mí, nunca os conocí. Porque en la carne, en mi propia carne, con intenciones equivocadas, uno puede evangelizar buscando su gloria. Uno puede servir en la iglesia buscando que lo reconozcan, cuidado, las intenciones del corazón. Uno puede hacer muchas cosas pareciendo, pero no siendo. Dice, como dice la Biblia, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Apariencia de, ay, qué bueno. Yo siempre digo que los peores demonios se esconden detrás de las personas más encantadoras, detrás de las sonrisas más dulces. Lo he vivido con lágrimas. Detrás de las personas que parecen más majas, a veces, están los demonios de Jezabel, que vienen y te dividen la iglesia, que vienen y empiezan a ejercer influencia, aparte de los pastores, con la gente, para luego manipularlos y controlarlos, y dividen las iglesias. Eso lo hemos visto vez tras vez en las iglesias. Así que mucho cuidado, tenemos que estar bien pilas, bien pilas. Entonces, esta oración en el Espíritu es una clase de oración que sobrepasa las limitaciones de nuestro intelecto y de nuestro conocimiento. Una manera de orar en el Espíritu es orar en lenguas. ¿Qué es orar en lenguas? La Biblia habla muchas veces de la oración en lenguas. Es un tipo de oración en el Espíritu. Pablo habla en Corintios mucho sobre esto. Vamos a ir, por ejemplo, a 1 Corintios 14:14. Porque las lenguas es un recurso espiritual altamente poderoso, pero que a veces no usamos por pereza, por falta de conocimiento, porque el diablo nos engaña, porque no lo ejercitamos. 1 Corintios 14 dice, si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Eso es orar en el Espíritu. Dice, aunque mi entendimiento queda sin fruto. Cuando yo oro en lenguas, las lenguas son un lenguaje espiritual que Dios nos da, ¿vale? Y que solo entiende Dios. Pero cuando tú estás orando en ese lenguaje, yo cuando no sé cómo orar, porque os digo de verdad, mira, a nosotros se nos presentan muchos retos y nosotros no sabemos todo. Yo muchas veces digo, Señor, ¿cómo oro? ¿O cuál es tu voluntad? Porque muchas veces una persona te plantea un problema y la vida de la gente a veces está tan enmarañada que es como un ovillo de lana, ¿vale?
Y tú tienes que ir desenmarañando para ver la raíz del problema y para ver en realidad qué pasa. Porque a veces vosotros sois muy lindos y nos contáis vuestros problemas, pero no nos los contáis al 100% con la verdad. Nos contáis una parte solo. Entonces, claro, uno tiene que escuchar mucho al Espíritu Santo porque a veces las cosas no son lo que parecen. Y cuando yo no sé cómo orar por algo, digo, Señor, aquí hay algo, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está la raíz? ¿Cuál es el problema? Empiezo a orar en lenguas. Y es un lenguaje espiritual que Dios me dio desde el comienzo de mi vida cristiana y que lo uso muchísimo porque tengo fe, y lo he comprobado muchas veces, que me ayuda mucho a ubicarme en las cosas. Entonces, todos, si tú lo anhelas, ¿sabes Pablo que dice? No impidáis el hablar en lenguas. Sí es verdad que hay otros dones especiales, diversos géneros de lenguas, pero lo que es el hablar en lenguas es una manifestación cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida y te llena. Él ya está en ti, pero cuando Él viene sobre tu vida, ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 14:2, que Pablo dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, hay otra parte de este don. Pablo dice que el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Y hay gente que tiene el don de hablar en lenguas y de interpretar lo que dice. Entonces, tú puedes aprender a orar en lenguas y a interpretar si tú se lo pides a Dios. Si Dios te lo quiere dar, te lo va a dar. Pero a veces no nos atrevemos a pedirle a Dios lo espiritual. A veces limitamos a Dios. Y por ejemplo, en Hechos 19:6 dice que Pablo imponía las manos sobre los creyentes y recibían el bautismo del Espíritu Santo y oraban en lenguas. Luego era algo normal en el Nuevo Testamento, y la oración en lenguas es una oración altamente poderosa que te conecta con la voluntad de Dios. Para terminar, quiero que vayamos a Romanos 8, porque cuando tú oras en el Espíritu, sí se requiere una rendición al Espíritu Santo. Y Romanos 8 nos habla de lo que es vivir en el Espíritu, orar en el Espíritu, caminar en el Espíritu. La Biblia nos hace mucho énfasis de que no lo hagamos en la carne, sino en el Espíritu. Y dice que me gustaría que me pusierais la Nueva Traducción Viviente, Romanos 8, 26 al 27. Yo voy a leer, dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El 27. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Entonces a veces alguien llega y te dice, no, que ore para que voy a una entrevista para que me salga ese trabajo. Pero ¿y si no es la voluntad de Dios que le salga ese trabajo? Hay camino que parece derecho y su fin es fin de muerte. Cuando tú te rindes al Espíritu Santo, ¿sabes lo que hace Dios? Dios hace que tú ores con las oraciones de Dios, que tú pienses con los pensamientos de Dios y que tú sientas con los sentimientos de Dios. Al principio de mi vida cristiana, para que entendáis un ejemplo de lo que es esto, me acuerdo que me dieron una discípula. Yo era muy nueva y claro, yo ni sabía cómo se hacía con un discípulo. Yo hacía lo que habían hecho conmigo. Pero estábamos en un congreso y entonces dijeron que los líderes salieran a orar por los discípulos. Yo estaba, pero que no sabía ni qué orar. Pero yo con temor y temblor oré. Y cuando terminé de orar, ella me dijo, ay Natalia, has orado por las 4 cosas que yo en mi corazón le estaba pidiendo a Dios. Esa es una oración en el Espíritu. ¿Por qué? Porque no tiene que ver contigo con un conocimiento natural, es del Espíritu. Otra vez en Israel hubo una persona en un lugar que se puso muy mal a llorar y entonces Emma me mandó, no, que ores por ella. Yo casi que prefiero orar por la gente que no conozco, porque así es como más del Espíritu, ¿no? Y entonces, pues si no mezclas el conocimiento que tienes. Entonces yo oré por ella, lloré. Y cuando terminé, ella me dijo, ¿has orado por todo esto, como tú sabías? Digo, no, si yo no sabía nada. Mira, esa mujer me quiere desde el día que oré por ella. Vamos, es que es una cosa impresionante cómo me quiere esa mujer cada vez que me ve, me escribe por Facebook, no sé qué. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una oración en el Espíritu, tú tocas los corazones de la gente, porque es el mismo Dios, sabiendo la necesidad de esa persona que la pone en ti. Pero yo me tengo que rendir a no hacer una oración a mi manera, o no hacer una oración para yo lucirme,
que a veces queremos hacer oraciones para lucirnos, sino una oración, Señor, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu sentimiento? Esa es la oración en el Espíritu. Aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Jesús en el Getsemaní no quería ir a la cruz, pero Él dijo, Señor, no sea como yo quiero, mas tu voluntad. Y dice que Él oraba y oraba más intensamente en los momentos más difíciles. Y la oración en el Espíritu, a veces el Espíritu Santo a través de tu vida puede hacer esos gemidos, ese llanto. ¿No os ha pasado a veces estar orando y tú sabes que no es de ti? Y empiezan unos sollozos, unos llantos, unos quebrantos, que es el Espíritu a través de tu vida. Y Dios te empieza a poner por qué orar, por qué persona, por qué situación, pero no es un conocimiento natural, es un conocimiento del Espíritu. Ahora, eso sí, hay que rendirse. Hay que decirle, Señor, a tu manera y no a la mía. Entonces, a mí me gustaría en esta mañana, si tú has dejado apagar el espíritu de oración, que nosotros le dijéramos al Señor que hoy nos activara en la oración. Es la esencia de la vida. Venir a la iglesia y no orar en casa, tarde o temprano eso se pierde, se apaga. Tarde o temprano la gente deja de venir a la iglesia porque ya no tiene sentido. Entonces yo quiero invitarte a que en esta mañana nos pongamos de acuerdo con Dios y le digamos a Dios que nos perdone porque hemos perdido quizá el primer amor, el deseo de tenerlo a Él en el primer lugar, el deseo de hacer las cosas en el Espíritu. Señor, yo te pido que en esta mañana perdones porque nos hemos aflojado en la oración, Señor, porque hemos estado tan ocupados aún con actividades de la iglesia, Señor, que no hemos tenido tiempo de pasar tiempo escuchándote, oyendo tu voz, dejando que el Espíritu ministre a nuestro espíritu, porque es al Espíritu que tú hablas, Señor. Y hoy nos arrepentimos como iglesia, Señor. Perdónanos por bajar la guardia en la intercesión. Perdónanos, Señor, por estar tan ocupados, por rendirnos a la carne, en el sueño, en la televisión, en los amigos. Señor, perdónanos porque cuando ha llegado el problema he huido y he hecho como el avestruz, he puesto la cabeza debajo de mí, Señor, y no he acudido a ti y no he pedido oración en la iglesia y no he clamado y no he gemido, sino que me he angustiado y he dejado que la exageración y la imaginación me ataquen. Señor, pero hoy te pido que me libres del espíritu de exageración, que hoy arranques de mi vida la preocupación, la falta de fe. Señor, el desánimo, el desaliento en la oración salga en esta mañana. Y que hoy tú, precioso Espíritu Santo, que todo lo sabes, vengas en esta mañana y derrames un manto de oración, un manto de deseo por querer estar en tu presencia. Señor, porque algunos hemos sido llamados por ti a orar, a interceder por otros, a estar en tu presencia y lo hemos dejado apagar. Perdónanos. Si tú sabes que Dios te ha llamado a la oración, te ha llamado a la intercesión, dile, Señor, perdóname porque me he apagado, porque en verdad nada puedo hacer sin estar contigo. ¿Quién soy yo? Separado de ti nada puedo hacer. Y dile, Señor, avívame, vuélveme el gozo de la salvación. Enséñame a orar como oraba Jesús, con ruegos, con súplicas, con insistencia. Señor, yo quiero aprender a orar en el Espíritu, a ser guiada por ti en cada oración, a no hacer oraciones manipuladoras de mi propio corazón, de mi propio interés personal. Hoy quiero rendir mis planes personales, Señor, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Derrama un espíritu de oración en esta mañana. Sana los corazones, Señor. Hoy veo como ríos de agua viva en este lugar que comienzan a mover la dureza del corazón. Ríos de agua viva que comienzan en este momento a quitar las asperezas de tu corazón, que comienzan a llevarse el estupor, la dureza, la mentira, los velos, la dureza del corazón. En el nombre de Jesús hoy se derrite ante la presencia del Espíritu Santo. Hoy abre tus ojos, que caigan tus escamas, porque Dios quiere que veas desde donde Él está. Porque Él es el alto y el sublime, el que habita la eternidad con el contrito y humillado de espíritu. Humíllate y reconoce tu pecado delante del Señor para que Él te levante hoy en el poder de su Santo Espíritu. Gracias, Señor. Levántanos hoy en oración, Señor. Enséñanos a orar, enséñanos a clamar, enséñanos a dejar que tu Espíritu a través de nosotros ore conforme a la voluntad del Padre, lo profético, Señor, lo que está alineado contigo. Y hoy te pido que vengas
y bautices. Hoy quiero invitarte, si tú nunca has recibido el bautismo del Espíritu Santo, que te pongas en pie porque vamos a orar por ti. Si tú no has orado nunca en lenguas y quieres recibir el bautismo del Espíritu Santo, yo te invito a que te pongas en pie para que podamos orar y tú puedas recibir la llenura y la plenitud del Espíritu Santo en esta mañana. Y con fe tú le puedes decir: Señor, yo quiero que en esta mañana tú me bautices en el nombre de Jesús. Tú me bautices en el nombre de Jesús con tu Santo Espíritu, Señor. Yo quiero lo sobrenatural. Yo quiero lo que viene del cielo. Yo no te quiero limitar con una mente racional. No te quiero limitar con una mente intelectual. Hoy abro mi espíritu y dile con tu boca: hoy abro mi espíritu a tu bautismo. Hoy recibo lo sobrenatural. Hoy recibo las lenguas espirituales que vienen del cielo para tener poder de lo alto, Señor. Hoy renuncio a la religiosidad y te pido: ven ahora. Espíritu Santo, derrámate sobre este lugar. Derrámate sobre los corazones. Derrámate sobre los espíritus. Es un lenguaje espiritual que Dios te da. Es una lengua propia que hablas directamente con el cielo, que te conectas con la voluntad de Dios. Aunque tu entendimiento no entiende, pero tu espíritu se edifica. Suelta las lenguas en esta mañana, Señor. Atamos a todo espíritu de incredulidad, a todo espíritu que niega tu palabra, a todo espíritu que se opone a lo sobrenatural. Y hoy declaramos libertad para orar en el espíritu. Inisara yatiri birikisindi birikisanda. Ina yatara baraka sara yandiri birikisindi. Ora, abre tus labios y deja que el Espíritu Santo con sus ríos de agua viva venga y te inunde en el nombre de Jesús. Te inunde en el nombre de Cristo Jesús. Inisiri yitara baraka sandali birikisindi. Barakanaya siri yitiri. Es un lenguaje del cielo. No tengas miedo, porque Dios desea bautizarte, llenarte con su gracia, con su amor, con su poder. Inisara yatiri birikisindi birikisanda. Inayasara yatiri birikisindi. Inayatara baraka sandari birikisindi. Ora, ora. Irisiri yitiri birikisindi. Irisiri yitiri birikisindi. Irayasara yatiri. Es en el espíritu. Gracias, Señor, por el lenguaje de las lenguas. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú estás derramando una unción nueva, Señor, sobre este lugar. Y aún si tú orabas en lenguas y lo has dejado de hacer, ponte en pie y dile: Señor, hoy quiero que tú me vivifiques nuevamente. Perdóname porque he dejado de orar en lenguas. Perdóname porque he dejado, Señor, de creer que tú me habías bautizado. Y hoy vuelvo, Señor, y tomo la responsabilidad, porque es un privilegio y una responsabilidad, Señor. Inisiri yitiri birikisanda rabarakasanda. Irisiri, Señor, derrama un manto de lenguas en esta mañana. Ríos de agua viva fluyendo, Señor, de lo profundo de nuestro corazón, porque es por fe. Recíbelo por fe. Abre tu corazón y dile: Señor, yo recibo por fe lo que mi mente no entiende, lo que mi intelecto no entiende, Señor, pero lo recibo por fe. El lenguaje del Espíritu. Inisiri yitiri birikisanda. Es por fe. Créele al Señor en esta mañana. Créele. Rompemos toda opresión de ocultismo en este lugar. Toda tiniebla se va en el nombre de Jesús. Inisiri yitiri. Viendo todo, bien o mal, y aún así Él cubre mi pesar. Por probar su fidelidad, y es su forma de proveer. Déjate envolver por su amor en esta mañana. Toda mi En el Espíritu. necesidad, En el Espíritu. esa es su
bararara. Randará, bararara. Su fidelidad Tan profunda, tan profunda, tan real. en mi vida, Señor, yo quiero lo sobrenatural. Me basta y es su forma de mirar. Es su forma de mirar. Viendo todo menos mal. Iniyisara yatara baraka sandare birikisi. Inaya sara yatiri birikisindiri. Irisiri yiti. Es en el espíritu. Es el lenguaje del cielo. Fidelidad. Deja que los ríos de agua viva fluyan hoy. Forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida Irasara yatiri. derramar. Ora, insiste, persevera, clama. Y Señor, rompe hoy toda opresión en mi vida. Hazme libre, libre en el nombre de Jesús. Tu fidelidad, Señor, en esta mañana. Su fidelidad Tan profunda. tan profunda, tan real. En mi vida y caminar me basta tu fidelidad. Me basta tu Irisara yatiri birikisandiri birikisandiri. fidelidad. Inasara yatiri birikisindiri. Ayúdanos a creer en los dones, Señor, de tu Espíritu, que edifican la iglesia, Señor. Hoy queremos creer que el que habla en lenguas habla a Dios, por el Espíritu habla misterios. Hoy queremos, Señor, aún pedirte que tú nos des la interpretación. Pídele al Señor, si tú hablas en lenguas, dile: Señor, dame la interpretación, que yo pueda interpretar, entender con mi entendimiento lo que hablo, lo que oro. Señor, derrama el don de interpretar las lenguas en esta mañana, para que veamos en el Espíritu, Señor, para que corramos en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Ora, practica ese lenguaje que Dios te ha dado. Ora, aunque te sientas raro, aunque te sientas diferente, en el nombre de Jesús hay libertad. Es en el Espíritu, no es en el intelecto. Kinisara yatiri birikisindiri birikisanda. Inisiri yitara barakasandiri birikisindi. Hay ríos de agua viva en este lugar. Inisara yatiri birikisindiri birikisindi. Es el Espíritu de Dios sanando lo profundo del corazón, liberando, irisara yati, rompiendo cadenas. Irisara yatiri birikisindiri birikisindi. Anulando decretos. Kinisara yatiri birikisindi. Quebrando maldiciones en esta mañana. Inisara yatiri birikisindiri birikisindi. Declarando libertad a los cautivos. Iniyisara yatiri birikisindi. Sanidad a los enfermos en esta mañana. Irisiri yiti. Enviamos la palabra de sanidad sobre todo cuerpo enfermo en esta mañana. Sobre toda mente enferma la declaramos sana. Sobre todo corazón quebrantado lo declaramos consolado por la presencia de Dios, por la unción del Espíritu Santo en esta mañana. Levanta tus manos y dile: Señor, lléname de tu Espíritu. Lléname, satúrame, Señor. Bautízame. Embriágame, Señor. Haz más de lo que puedo entender, Señor. Más de lo que puedo comprender. Me basta tu fidelidad. Y puedes cantar en tus lenguas. Puedes cantar en tu lenguaje espiritual.
puedes cantar con fe. Puedes decirle: Señor, hoy me declaro libre para adorarte en espíritu y en verdad. Quiero adorarte, Señor. Quiero perseverar. Quiero creer que hoy me llenas, que hoy me capacitas, que hoy me das nuevas fuerzas, que hoy me suples lo que me falta, porque no sé orar como conviene, Señor, porque hay debilidad en mi vida, Señor. Pero yo te pido que hoy me levantes, en el poder de tu Santo Espíritu, que hoy me enseñes a orar conforme a tu voluntad, Iriyisara Yatara, a practicar este lenguaje espiritual que tú me das, Señor, para hacer tu voluntad, no para hacer lo que yo quiero, sino para hacer tu voluntad. Inisara Yatiri Birikisindi. Creo, Señor, en lo sobrenatural. Creo en los milagros, Señor. Creo que tú eres un Dios que todo lo puede, que solo nosotros te ponemos límites. Por eso quita los límites de tu mente hoy. Dile: Señor, perdóname porque te he puesto límites. Perdóname porque a veces no he creído en tu sanidad. Porque cuando he estado enfermo no he orado. Cuando he tenido un problema no he orado. Señor, pero hoy me rindo a ti. Hoy me quebranto a tu voluntad. Hoy rindo mi corazón, Señor, y te pido: lléname del conocimiento de tu voluntad. Quiero disfrutar en tu presencia, Señor. Quiero ser libre. Quiero dejarme consolar. Dile: Espíritu Santo, haz hoy lo que tengas que hacer en mí. No quiero yo tener que decirte lo que tienes que hacer. Hoy te doy total libertad. Hoy me rindo a ti, Espíritu de Dios, para que vengas hoy sobre mi vida y me inundes, Señor, y hagas lo que tengas que hacer. Me sanes, me consueles, me exhortes, me corrijas. Señor, tú hagas lo que hoy sea tu voluntad. Yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo a tu verdad. Yo me rindo a tu voluntad, Señor. Yo me rindo a lo espiritual. Yo me rindo, Señor, hoy. Gracias, Señor. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por la oración, Señor. Gracias porque hoy, Señor, tú has roto cadenas, Señor. Gracias porque hoy rompes lo irrompible, Señor. Porque es tu poder, Señor. Porque es tu gracia. Porque es tu misericordia en Jesucristo. Y dile: gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia que hoy experimento. Gracias porque no lo merezco, pero tú eres bueno conmigo. Gracias, Señor. Gracias. Sara Yatiri Birikisindi. Ina Yasara Yatiri Birikisindi. Su palabra dice: no resistas al Espíritu Santo. No resistas. Toda resistencia al Espíritu se va en esta mañana. Se va toda resistencia en el nombre de Jesús. Su fidelidad, su presencia en esta mañana, sanando, liberando, consolando. Tan real en mi vida y caminar, me basta tu fidelidad. Señor, llénanos, satúranos. Su fidelidad Profunda. tan profunda, sorpréndenos hoy, Señor. tan real, Llévanos más allá. en mi vida No es por vista. y caminar, No es por vista, te dice el Señor, es por fe. basta tu fidelidad. Lo tienes que creer antes de recibirlo, te dice el Señor. Fidelidad, su fidelidad No mires con los ojos naturales a tus circunstancias. tan profunda, Ora en el Espíritu tan real, y verás con los ojos de Dios qué diferente es. en mi vida y caminar, me basta tu fidelidad. Señor, gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y hoy nos ha recordado, nos ha activado, Señor, que es en tu presencia que ganamos las victorias. Que la oración es un derecho y una responsabilidad de todo hijo tuyo que vive lleno de tu espíritu para hacer tu voluntad en la tierra.
y que todo lo que tú haces en la tierra, Señor, lo haces a través de la oración. Señor, y te damos gracias por enseñarnos a orar. Gracias, Señor, por levantarnos una mañana más, porque es tu Espíritu vivificando nuestras vidas. Te alabo y te adoro. Bendito eres, Señor. Toda la gloria y toda la honra en esta mañana sea para ti, Señor. Gracias por tu salvación. Gracias por tu Espíritu derramado, por tu verdad. Gracias por levantarnos, Señor, por animarnos, por consolarnos, por sanarnos. Dale gracias a Dios, porque su palabra dice: dad gracias en todo, en todo. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos en este tu día, Señor. Tu fidelidad es grande, grande. Cántale. Fidelidad, su fidelidad. Tan profunda, Tan profunda, Tan real. tan real. tan real. Y en mi vida y caminar Basta tu fidelidad. es su forma de mirar, viendo todo, bien o mal, y aún así Él cubre mi pesar. Cree en esta mañana que su fidelidad está aquí por su Espíritu Santo, que hoy te llena, que hoy te sana. De proveer Es la forma que Él hace las cosas. toda mi necesidad, hasta su vida derramar Por probar su fidelidad. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Estamos agradecidos y queremos retener y guardar esta palabra en nuestros corazones para ser hacedores de tu palabra y no oidores. No queremos dejar morir esta semilla. No queremos dejar apagar tu espíritu en nuestros corazones, sino queremos obedecer a tu palabra, Señor. Y queremos desear más de ti, desear más tiempo en tu presencia, Señor. Yo te pido que bendiga, Señor, a estos tus hijos y que sobre ellos se derrame un manto de oración, Señor, para que ellos deseen la oración, deseen estar contigo, deseen conocerte, Señor, y sean parte del ejército que tú estás levantando en esta generación, Señor. Gracias por tu amor y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero deciros que los miércoles vamos a tener casa de oración abierta todo el día, desde las 7 de la mañana, que hay devocional, para que podáis venir los que podéis a mediodía y los que no a la noche, a las 8 de la noche. Yo quiero invitaros a que os animéis, a que hagáis el esfuerzo. Tenemos que sacudirnos la pereza, tenemos que orar como iglesia. Este país se está perdiendo. Esta sociedad nuestra está enferma. Donde quiera que oigo casos, todas las familias que oigo de gente española, es impresionante cómo están de mal, divididas, con resentimientos, con problemas de locura, de vicios, de juego, de todo. Entonces tenemos que orar y tenemos que clamar por la propia iglesia, por España, por Barcelona, por nuestras familias. Así que yo os invito, busca el miércoles. ¿Cuándo te viene mejor? ¿A las 7 de la mañana? ¿A las 2 de la tarde? ¿A las 8 de la noche? Pero tenemos que coger el hábito de orar. Y recordaros que hoy a las 3:30 tenemos escuela para padres. Por favor, muy importante el tema que estamos tratando para los padres. Ya sabéis que teníais una tarea pendiente, que espero que la hayáis hecho, escuchar las predicaciones de Itiel, para que hoy os pueda llegar lo que vamos a ver en escuela para padres. Que el Señor os bendiga. Amén.